Muy buenas tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimado doctor Codina. Sea bienvenido al curso de Derecho Animal, en el cual tendremos el grato placer de contar con la presencia del doctor Juan Ignacio Codina, quien se encuentra presente, y abordará un tema de vital importancia que es el referido a la protección animal en el marco cultural e histórico del pensamiento antitaurino español. Queremos comentarles que el doctor Juan Ignacio Codina Segovia es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia con una tesis titulada El pensamiento antitaurino en España, de la Ilustración del 18 hasta la actualidad, cuyas principales conclusiones y hallazgos se publicaron en el ensayo Pan y Toros, breve historia del pensamiento antitaurino español. Ha impartido conferencias, cursos y docencia en diferentes universidades españolas, como la Autónoma de Barcelona, la de Oviedo, la de La Rioja, la Carlos III de Madrid o la UNIR. Habitualmente es articulista en diferentes medios digitales, como el blog Ecologismo de Emergencia de Público, dedicado desde el 2009 a la defensa activa de los derechos de los animales en España. Ha colaborado con distintas entidades animalistas de proyección nacional y es cofundador y subdirector del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, una ONG creada en el año 2012, entre cuyos principales logros destaca el haber promovido la reforma del Código Civil Español, ya en vigor, para que los animales dejen de ser considerados cosas. Como periodista ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como el Diario de Mallorca, El Mundo y la Agencia EFE. Estimado doctor Juan Ignacio Codina, le agradecemos profundamente su participación en el presente curso y de parte de todo el equipo le reiteramos los saludos y los agradecimientos por brindarnos un espacio de su tiempo para poder desarrollar la presente ponencia. Muchas gracias, doctor, y le cedemos el pase para que pueda dar inicio a la misma. Gracias, doctor. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este curso de Derecho Animal. Mi clase o mi presentación, mi ponencia, va a tener unos 45 minutos aproximadamente y luego daremos paso a si hay preguntas o cuestiones o dudas y si no las hay, pues yo seguiré hablando porque aquí hay mucho que decir. Comenzaremos con una pequeña introducción, luego haremos 3 partes y terminaremos con una conclusión. Y efectivamente, el título de la clase es, como indicaba Yasmín, intentar estructurar y asentar el pensamiento antitaurino dentro de una cultura de la protección y la defensa de los animales, que también tiene una importante carga histórica. Bueno, debo aclarar desde el primer momento que mi línea de investigación, mis investigaciones, se centran mayoritariamente, por no decir exclusivamente, en el ámbito de lo que ha sucedido en la historia y en la actualidad de mi país, de España. Pero creo que, sinceramente, se pueden hacer paralelismos, tanto históricos como actuales, con otros países de todo el mundo, ¿verdad? Por eso creo que es importante el tener una sólida base de conocimiento al respecto de estas cuestiones. Empezando ya entrando un poco en el tema de mi clase, siempre cuento lo mismo cuando empiezo a hablar de mi trabajo. Y es que yo vengo del mundo del activismo. Desde el año 2009 soy activista por la defensa de los derechos de los animales y, llegado un momento, me planteé qué más podía hacer por aquellos principios, por aquellas cuestiones que a mí y a mi entorno tanto nos preocupaban. Y yo notaba que bueno, se podía avanzar desde un punto de vista más allá del activismo, más allá de la mera trabajo como voluntario, para crear un marco teórico, para crear un marco académico que nos sirva a todos y a todas como herramienta de conocimiento, como herramienta para
enfrentar y afrontar los grandes retos que el derecho animal o la defensa y la protección de los animales tienen hoy en día. En mi campo, como digo, histórico y centrado, digamos, en España, en mi país, ¿no? ¿Cómo surgió la tesis doctoral? Porque este fue el punto en el que yo me dije, bueno, quiero hacer una tesis doctoral, ¿quién mejor para hacerla que un español? ¿Qué mejor tema que la tauromaquia, que ha sido convertida de una manera artificial en una seña de identidad de nuestro país y que se ha exportado a otros países? Pues qué mejor que un español el que intente afrontar todas aquellas relatos, todas aquellas imposiciones del pensamiento taurino o de la actividad taurina que desde siglos llevan digamos, imponiendo en la historia, llevan imponiendo su relato. Y todo surge con una pregunta aparentemente superflua, aparentemente, digamos, ausente de contenido, aparentemente frágil, aparentemente estúpida, ¿no? ¿Se puede considerar que el pensamiento antitaurino, en este caso el español, es una simple moda? Todo esto lo contextualizamos allá por 2015, que es cuando empecé mis investigaciones, en un momento en el que en nuestro país, en España, en numerosos medios de comunicación se estaba imponiendo un relato muy concreto, un relato que venía a intentar convencer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de masas, intentaba convencer de que el pensamiento antitaurino, de que el movimiento antitaurino era una simple moda, era algo actual, era algo que carecía de una historia, de una trayectoria, era algo que carecía de una sólida base de conocimiento, era, como digo, una moda. Así yo empecé a ver titulares del tipo, este movimiento antitaurino que está ahora tan de moda, o estos antitaurinos, ¿no?, que han salido ahora de la nada y que están tan de moda, incluso alguno que decía antitaurinismo estúpido que está tan de moda. Entonces, esta aparente idea tan vaga, tan imprecisa, tan fútil, fue lo que al final, lo que me movió a profundizar en la historia y en la cultura del pensamiento antitaurino español. De hecho, la primera hipótesis de mi tesis doctoral era esta, era una pregunta. ¿Podemos considerar al antitaurismo español como algo pasajero, como una moda? Imaginaros lo que supone explicar un movimiento tan importante como una moda, ¿no?, como si fuera la canción del verano o una prenda de vestir. Claro, evidentemente este relato en los medios de comunicación de masas españoles venía apoyado, venía o era defendido por sectores de la tauromaquia, desde toreros hasta familiares de toreros, empresarios taurinos, aficionados a la tauromaquia, etc., ¿no? Y los periódicos mayoritarios españoles, la mayoría tristemente apoyan la tauromaquia, se hacían eco de este relato. El antiterrorismo es una moda y pretendían, evidentemente, minusvalorar un movimiento político, social y cultural e histórico que veían que cada vez se convertía en una mayor amenaza para ellos. ¿Qué mejor manera de intentar ridiculizarlo, de intentar quitarle la fuerza que tiene, incidiendo una y otra vez en que era una simple moda? Por tanto, este fue el germen de mi trabajo. Parece una tontería, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, pero bueno, evidentemente no es una moda, para eso tuviste que hacer una tesis doctoral de 1200 páginas. Y yo digo siempre lo mismo, ¿no? Evidentemente, una cosa es tener una convicción personal, otra cosa es hacer un post en una red social o escribir un artículo en un periódico o incluso escribir un libro diciendo que el antiterrorismo no es una moda. Pero en este caso, y humildemente lo digo, creo que lo que avala o lo que fortalece este trabajo es que es una tesis doctoral. Ha sido más de 3 años de investigaciones y que, por tanto, académicamente se ha creado una arquitectura que permite, porque evidentemente al final de la tesis, esta primera hipótesis queda totalmente respondida. Es decir, ¿podemos considerar al antiterrorismo español como una moda? La respuesta es no. No solo no podemos considerarla una moda actual y pasajera,
sino que el embrión más antiguo, el primer chispazo de antiterrorismo en nuestro país se remonta nada más y nada menos que al siglo XIII de nuestra era, cuando el rey Alfonso X el Sabio, en su célebre Leyes de Partida, trata de legislar un poco acerca de la tauromaquia que ya existía en el siglo XIII en nuestro país y prohíbe que los clérigos, que los religiosos participen en las corridas y además dice literalmente: todos aquellos que lidian reses por dinero son unos infames. Es decir, los toreros, aquellos que lidian reses por dinero, son unos infames. Es una palabra muy gorda. Hoy en día, en mi país, tú pones eso en una red social, infames, los toreros son unos infames y seguramente te denuncien. Por tanto, ahí está el principal germen del pensamiento antitaurino en nuestro país. El siglo XIII con Alfonso X el Sabio. A partir de ese momento, generación tras generación, siglo tras siglo, tirando de los hilos, he ido descubriendo humildemente pues que grandes hombres y mujeres de nuestra historia, de nuestra cultura, de la política, del pensamiento, de la literatura, del arte, de la pintura, de la filosofía, etcétera, han usado su voz incluso en tiempos mucho más oscuros de los que vivimos hoy en día, en tiempos en los que el acceso al conocimiento no era tan fácil como el de hoy en día y en el que verdaderamente eran personas que se enfrentaban a un movimiento mucho más fuerte que lo es hoy en día la tauromaquia, ¿no? Por tanto, tiene muchísimo valor y lo que digo, a lo largo de la historia hasta la actualidad, los pensadores y pensadoras españolas, artistas, creadores, periodistas, políticos, etcétera, han usado su voz para enfrentarse, a oponerse a la tauromaquia. Para mí es importante porque también vivimos en un momento en el que se sigue repitiendo, y nos habrá pasado a muchos y a muchas en las redes sociales sobre todo, ¿no? Que se intenta minusvalorar, se intenta ridiculizar, se intenta frivolizar el movimiento por la defensa de los derechos de los animales, asegurando que esto es obra de Walt Disney, que esto es una cosa, bueno, que empezó con Bambi, que verdaderamente no hay detrás un pozo de conocimiento, de pensamiento, no hay una base académica que, digamos, permita la defensa de los derechos de los animales. Por tanto, esto es una acusación que se sigue haciendo hoy realmente desde la ignorancia o desde la maldad y desde sectores que viven económicamente de la explotación animal en cualquiera de sus ámbitos. Evidentemente, como digo, ¿no? La historia está ahí, las hemerotecas están ahí, las bibliotecas están ahí y evidencian que mucho tiempo antes de que Walt Disney empezara a hacer dibujos animados con animales o de que presentara la película Bambi, el pensamiento antitaurino y dentro del pensamiento antitaurino un pensamiento y una cultura de protección y defensa de los animales ya estaba muy arraigado, no solo en el caso español, sino también en el caso de otros países como veremos a continuación. Por tanto, pretenden banalizar, quitarle contenido a la defensa de los derechos de los animales en general y al antiterrorismo en particular, afirmando ese tipo de necedades, porque son necedades. Si seguimos un poco la evolución del pensamiento antitaurino en nuestro país, veremos que han sido 5 grandes argumentos que históricamente se han venido esgrimiendo para enfrentarse a la tauromaquia. Son 5 argumentos que lamentablemente siguen vigentes desde el siglo XIV hasta nuestra era, porque lamentablemente el monstruo al que nos enfrentamos poco ha cambiado. Entonces los argumentos siguen siendo los mismos y aunque parezcan argumentos de los que podemos utilizar cualquiera de nosotros o de nosotras hoy en día, estos argumentos tienen del orden de 600, 700 años, ¿de acuerdo? Y son 5 básicamente. En primer lugar, y para mí el más importante, y para mí fue un gran hallazgo, la defensa de los animales. Es decir, el poner al toro y a los otros animales que se usaban, algunos se usan todavía en la corrida de toros, en la tauromaquia,
como pueden ser perros, porque se usaban perros, o asnos, o burros, o bueyes, o vacas, o caballos, ¿no? Es decir, poner a los animales en el centro del tablero y sobre estos animales y su protección decir, no puede haber un espectáculo, no puede existir una diversión, un divertimento que consista en atacar con armas y con aceros y con flechas y con lanzas a unos animales por el mero hecho de pasar el rato, de divertirse y de tener, digamos, un momento de evasión o, como digo, de divertimento, ¿no? Y así nos encontramos con que en el siglo XVI, un pensador español, un gran humanista, uno de los grandes representantes del humanismo y del renacentismo español, nacido en Talavera de la Reina, Gabriel Alonso de Herrera, como digo, 1513, en su tratado titulado Obra de Agricultura, que por cierto fue traducido a numerosos idiomas y tuvo más de 15 ediciones por toda Europa y por todo el mundo, como digo, 1513, Gabriel Alonso de Herrera ya dice, no alcanzo a entender qué placer encuentra el hombre en atacar con puñales y con lanzas a un animal, a una res de quien ningún mal se espera. Es decir, se está poniendo ya el toro, a la res, al animal, en el centro de la crítica hacia la tauromaquia. Ustedes se están divirtiendo, acosando, atacando y matando a un animal que además es una res. Es decir, partimos de que al toro, ya en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, 1513, se le ve esa inocencia, ¿de acuerdo? No se le ve como ese animal bravo y fiero que nos quieren vender. Luego hablaremos un poco más de esto en profundidad. Se le ve como un buey. Los toros de Lidia no son una especie en sí misma. Los toros de Lidia son bueyes. Quevedo, el gran lírico español del siglo de oro, llega a decir que el toro es el marido de la vaca. Y es así. Los toros son bueyes. Los mismos bueyes que en el siglo XVI y en el siglo XV ayudaban a los agricultores a arar la tierra tirando de los arados, han sido utilizados y, digamos, seleccionados de una forma artificial por el mundo de la tauromaquia para cruzar distintas familias y conseguir a lo que ellos denominan un toro bravo. ¿Vale? Luego hablaremos también un poco de ese tema de lo que es un toro bravo y todo esto. Pero bueno, lo importante y la idea con lo que quiero que nos quedemos es que en 1513 Gabriel Alonso de Herrera ya dice, no alcanzo a entender qué placer pueden encontrar en atacar a lanzazos y a cuchillazos una res de quien ningún mal se espera. Y continúa y dice, si algún mal se hace la res, el toro, en el ruedo, lo hace por propia defensa, lo hace para defenderse, lo hace por salvaguardar su vida y su integridad. Estamos en 1513, ¿de acuerdo? Y seguimos un poco en este repaso histórico, un poco a saltos y un poco, digamos, para tener una idea general de cómo este argumento, este principal argumento, es esgrimido en todos los siglos y en muchos momentos de nuestra historia. Así, en 1550, Fray Luis de Escobar, un religioso erudito, viene a decir lo mismo que Alonso de Herrera. Dice, no entiendo, ¿no?, cómo por pura vanidad, dice, matar a un animal inocente como es el toro. Es decir, por pura vanidad, por puro divertimento, por puro regocijo. Volvemos a decir, estamos en 1550, Fray Luis de Escobar coloca también al toro y a su integridad y a su vida y a su sufrimiento como principal crítica de la tauromaquia. Un espectáculo, una diversión, un divertimento jamás se puede fundamentar en el acoso, en el atacar, en el herir hasta la muerte, la peor de las muertes, a un animal, que encima es un animal indefenso, que es un animal que es amigo del hombre, que es el marido de la vaca, como dijo Quevedo, ¿de acuerdo? Que no es más que un buey. Y así sucesivamente, en la Ilustración española en el siglo XVIII se produce, se recoge ese mismo argumento. Y autores como Jovellanos también ponen en el centro de su crítica a la tauromaquia la salvaguarda del toro y del caballo. Entonces es un argumento que se viene utilizando, como digo, desde el siglo XIV, siglo XV, y que en la Ilustración es recogido también por otros pensadores como Martín Sarmiento o como su maestro, el padre Benito Feijóo. Los dos tienen un acento muy animalista, sobre todo su discípulo, Martín Sarmiento,
que además, dicho sea de paso, no solo habla de la protección de los toros, sino también de otros animales como los perros o los asnos, ¿no? Él dice, en fin, una vez observa por un camino de tierra y observa como un jornalero está llevando un burro cargado de sacos de yeso, y él cuenta en su obra titulada 600 pliegos, cuenta una anécdota que le pasó a él en persona, y es que ve como este pobre burro, este pobre asno va sobrecargado con sacos de cal, o de yeso, perdón, y en un traspié se le cae un saco de yeso y se rompe. Y el que le lleva al pobre burro sobrecargado con un palo le azota hasta que cae rendido, ¿no? El padre Martín Sarmiento, que era un religioso también benedictino, religioso ilustrado, contempla esta escena y dice: yo jamás tendré amistad con este género de brutos, jamás podré mirar a los ojos a una persona que maltrata cruelmente a los animales domésticos. Lo dice literalmente, y jamás tendré un amigo de esta calaña, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante porque vemos cómo los animales ya están en el centro, digamos, de la crítica, en el centro de una apuesta por una sociedad o por una civilización que no se fundamente, que no, digamos, surja, que no se cree a partir de la crueldad hacia los animales. Y así sucesivamente. En el siglo XIX hay un movimiento cultural y político en España que se llama el regeneracionismo, movimiento muy importante, liderado por el ilustre Joaquín Costa o por Ginés de los Ríos, el cual pretende regenerar a España, pretende sacar a España de su aislamiento mundial, pretende acabar en España con las políticas corruptas, perdón, con el caciquismo, con una población, con una ciudadanía totalmente carente de cultura o de educación. Había unos niveles, digamos, de analfabetismo funcional terribles. Y esto, claro, beneficiaba a los que ostentaban el poder, porque evidentemente una sociedad, en la ciudadanía, tiene que ejercer de contrapoder frente a los poderes establecidos, ¿no? Si el poder establecido está aquí y no tiene un contrapoder que le vigile, que le critique, que le haga de contrapeso, viviremos en una sociedad, digamos, totalmente desequilibrada, en donde los que ostentan los privilegios lucharán bestialmente para no perder esos privilegios, ¿de acuerdo? Entonces el regeneracionismo, como digo, surge en la segunda mitad del siglo XIX español para tratar de regenerar, como digo, de reformar, de cambiar los ejes, digamos, de la historia de España, y uno de los puntos que toca es la lucha contra la tauromaquia, como definida como una losa, como un ancla que impedía el crecimiento y la emancipación del pueblo español. Y bueno, a finales del siglo XIX, de hecho, se crea en España la primera sociedad protectora de animales y plantas. Si no recuerdo mal, la primera del mundo se crea en Londres en 1824. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, se crea en París una sociedad protectora de animales. En España tardó un poco más, pero se crea. 1872, la primera sociedad protectora de animales se crea en Cádiz, en el sur de España. Y a partir de Cádiz empiezan a surgir la de Sevilla, la de Madrid, la de Soria, la de Barcelona, la de Valencia, etc. Esto es muy importante, porque una de las críticas, entre comillas, que hacen desde el punto de vista tauromáquico es que dicen, bueno, los antitaurinos o las antitaurinas siempre han formado parte de una élite de gente que está amargada y que, como ellos están amargados, no quieren que el pueblo español sea feliz con sus diversiones y con sus costumbres. Y como ellos son unos amargados, lo que hacen es, pretenden imponer al pueblo español la prohibición de estas costumbres, de estas tradiciones, de estas fiestas, porque son unos amargados y no quieren que el pueblo español sea feliz. Bien, hasta un momento de la historia, el conocimiento, como es sabido por todos y por todas, estaba al alcance, evidentemente, de una minoría. Generalmente eran religiosos, militares, aristócratas, cortesanos, etc. Evidentemente, ellos eran los que lideraban los vientos de cambio, los primeros que tenían acceso al conocimiento, a leer libros primero en nuestro idioma y luego en otros idiomas. Pero
en el siglo XIX, al menos en nuestro país, se produce un movimiento auspiciado sobre todo por las sociedades económicas de amigos del país, que ya venían desde la Ilustración, que lo que pretenden es darle a la ciudadanía una herramienta de poder, como os digo, una herramienta que le permita servir, como decía antes, de contrapoder a los poderes establecidos, que no son otros que la monarquía, la Iglesia, el poder económico, etcétera, ¿no? El poder político, etcétera. Estos, digamos, poderes fácticos que siguen existiendo hoy en día y que hasta hace bien poco no tenían un contrapeso, es decir, al menos en nuestro país. La ciudadanía era una ciudadanía totalmente analfabeta que le decían, no, usted póngame aquí una cruz y yo me encargo de todo. No les interesaba que el pueblo español o la ciudadanía española supiera leer y supiera sumar y restar, algo tan básico como sumar y restar, porque así les engañaban mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque, como digo, a partir del siglo XIX se produce una democratización del conocimiento, una suerte de universalización del conocimiento en nuestro país. Entonces es la sociedad la que se comienza a organizar horizontalmente para demandar a los poderes fácticos, en este caso hablamos por ejemplo del poder político, demandarles, por ejemplo, la prohibición de la tauromaquia o demandarles la mejora de las legislaciones en cuanto a protección animal o simplemente tratar de educar a las generaciones más jóvenes en el hecho, en la idea de que una sociedad sana, una sociedad, digamos, moderna, no puede asentarse sobre la crueldad hacia los animales. Y surge, como digo, en 1872, la primera sociedad protectora de animales y plantas, que es en Cádiz. Con lo cual, bueno, se evidencia que en el momento en que la ciudadanía puede acceder a ese conocimiento, se organiza horizontalmente para reivindicar sus ideas y reivindicar, entre otras cosas, que, como digo, el maltrato animal es una losa, es un mal que nos perjudica como sociedad y como país, no solo a los individuos, sino a la sociedad y al país. Esto también genera que se vayan generando distintas legislaciones que surgen a raíz de esta demanda de la ciudadanía. La ciudadanía cada vez va adquiriendo más conocimiento, va sensibilizándose mucho más y, por tanto, demanda a los poderes políticos que se implementen la normativa o las leyes de protección animal y también de prohibición de la tauromaquia, ¿no? Hasta el punto de que la primera manifestación antitaurina de nuestro país tiene lugar a principios del siglo XX, allá por 1900 y poco, ya se produce una manifestación antitaurina donde la ciudadanía, personas como nosotros o nosotras, se agrupan, incluso hacen un recorrido por la calle con estandartes y acaban entregando una carta al gobernador civil, en este caso el de Barcelona, en el que piden que transmita al gobierno central sus peticiones que versan sobre todo hacia la prohibición de la tauromaquia. Bien. Y, como digo, genera la aparición de diversas legislaciones que inciden no solo en tratar de limitar o prohibir las prácticas taurinas, sino también en incluir a otros animales como los animales de compañía o los animales domésticos en este ámbito de protección. A finales del siglo XIX, por ejemplo, en España se prohíben las capeas. Es un espectáculo, digamos, popular taurino, donde no profesionales, ¿no? La gente muchas veces embriagada, muchas veces animada por el alcohol, sale a torear animales, ¿no? A torear toros y verdaderamente es una verdadera sangría. Y se prohíbe. También en los primeros años del siglo XIX, hacia 1928, se prohíbe la entrada de menores de 14 años en España a los espectáculos taurinos. Y la ley que prohíbe la entrada de menores de 14 años a las plazas de toros explicita que esto se hace para evitar que en unas mentes todavía en formación, unas mentes jóvenes que todavía están como esponjas recibiendo estímulos para formarse a sí mismas, para evitar que las bárbaras imágenes, y esto lo dice la propia ley de 1928, para evitar esas improntas, ¿no? Esas escenas, esas fotografías, esas
brutales secuencias que se producen en el ruedo, para evitar que esas escenas produzcan un mal en una mente todavía en formación, lo más aconsejable es evitar que los menores de 14 años asistan a los espectáculos taurinos. Y también se prohíbe, bueno, se obliga a que el caballo salga al ruedo con un peto protector. Hasta 1928-1929 el caballo era sacado al ruedo en el llamado tercio de picas, eh, 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 sin protector. Moría, por cada toro morían 2 caballos. Bueno, para no alargarme mucho, se prohíben las banderillas de fuego, etc. O sea, acompañado un poco a esta historia que comienza en el siglo XV y XVI, donde se empieza a hablar del toro como un animal que es objeto de protección o que es, digamos, digno de la protección, se crea una corriente de pensamiento que luego llega a la ciudadanía y que esto genera una serie de legislaciones que pretenden imponer, digamos, o terminar con algunas de estas costumbres, ¿no? Esto era solo por el primer argumento, ¿no? Que era venimos ahora de los 5 grandes argumentos de la historia del pensamiento antitaurino español. Y era el que os digo, ¿no? Un espectáculo, una diversión, un entretenimiento jamás se puede fundamentar en atacar con armas, con estoques, con banderillas, con lo que sea, a un animal y convertir esto en una fiesta, en un regocijo, en una suerte de diversión, ¿no? Primer argumento. Hay otros 4 argumentos. Paso a relatarlos rápidamente. En segundo lugar, no van por orden, ¿no? Pero en segundo lugar, la mala imagen que la tauromaquia generaba de puertas afuera de nuestro país. Hay muchos intelectuales y la propia población española, sucede hoy en día, que nos parece mal que España sea identificada con las corridas de toros y con los espectáculos taurinos, ¿no? Ya preocupaba esto en el siglo XVIII, sigue preocupando ahora, ¿no? Como veis, parecen argumentos muy actuales, pero tienen su enjundia y tienen su ubicación histórica, ¿no? El tercer argumento sería que la tauromaquia debe ser condenada, debe ser erradicada, debe ser combatida, porque lo que fomenta es el embrutecimiento de la población. La violencia genera violencia. Y mucho más terrible que este embrutecimiento se insufle, se, digamos, germine en los niños y niñas de muy corta edad, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que en el siglo XVIII autores como José Cadalso, en sus cartas marruecas, ya dice qué se puede esperar de un pueblo, siglo XVIII, qué se puede esperar de un pueblo que lleva a los niños niños y niñas de corta edad a la tauromaquia, a las corridas de toros, donde se acostumbran a ver vísceras, sangre y violencia. ¿Qué se puede esperar de un pueblo así? Y también en el siglo XX, español universal, político, escritor, etcétera, Vicente Blasco Ibáñez, autor de una de las novelas antitaurinas más importantes de la historia del mundo, que es Sangre y Arena, Blasco Ibáñez dice lo mismo. Dice, ostras, es que en España se lleva a los niños y niñas a las corridas de toros incluso antes de que hayan aprendido a hablar o a escribir, mucho antes. De modo que cuando estas personas, dice Blasco Ibáñez, tienen una suficiente edad como para tener un pensamiento crítico, no son capaces de ver la tauromaquia desde ese punto de vista crítico, porque lo han normalizado, lo han convertido o le han obligado a convertirlo en algo natural. La cosificación de los animales, la violencia, es algo que se les ha inculcado a una edad tan temprana que cuando tienen, como digo, una edad suficiente como para tener un pensamiento racional, crítico y tal, la tauromaquia queda fuera de ese perímetro crítico porque lo tienen como algo asumido, como algo tal. Por tanto, vamos recuperando los argumentos. En primer lugar, la crueldad hacia los animales no puede ser un objeto de diversión. La mala imagen que se exporta de España hacia el exterior, el embrutecimiento de la población, sobre todo cuando afecta a niños y niñas. En cuarto lugar, la muerte de personas, evidentemente. Es que es otro de los argumentos por los que yo también estoy en contra de la tauromaquia. Mueren personas, el prójimo, ¿no? Está muriendo ahí, ¿no? Y no me vale eso que mucha gente dice, sobre todo en redes sociales. No, yo soy animalista, soy antitaurino, soy antitaurina, pero cuando muere un torero o muere un señor o una señora o un chaval en una becerrada o en un encierro, no sé qué, yo voy y me alegro. Y pongo en mi red social que se joda, con perdón, se lo ha buscado, ojalá mueran más y tal y cual. No, no, para nada. Esta gente lo que necesita es ir al psicólogo o al psiquiatra.
porque no estamos aquí para, digamos, sublimar nuestras miserias. Si yo estoy defendiendo, por un lado, que la empatía no hace distingos, y a mí quien me dice, no, es que los animales humanos primero y luego los otros animales después. No, la empatía no hace distingos entre animales humanos y animales no humanos. No los hace. ¿Por qué al revés? Gente que dice, se hace llamar empática, luego cuando muere una persona, se alegra. ¿Eso es empatía? Entonces, es una contradicción, aparte de que no se dan cuenta, pero están denigrando a la inmensa mayoría de animalistas y de antitaurinos y de antitaurinas que trabajamos con rigor, intentamos trabajar con rigor y con un solo comentario, con una sola declaración, con un solo post en las redes sociales, le dan argumentos al enemigo y dicen, mira, ahí están los taurinos, ahí están las taurinas, qué malos son que se alegran de tal y cual, ¿no? Por tanto, muerte de personas, el cuarto gran argumento que sigue vigente hoy en día también. Y finalmente, el destino, el uso de dinero público, de fondos públicos para el fomento de la tauromaquia. Os alucinará saber que ya en el siglo XV y siglo XVI, un jesuita, Juan de Mariana, y otro jesuita coetáneo suyo, Pedro Guerra, ya denuncian que, oye, se preguntan, ¿no sería mejor que en vez de que la corona invierta centenares de maravedíes o de pesetas en festejos taurinos, ¿no sería mejor que los destine a otros elementos, digamos, que requieren de una mayor urgencia en beneficio del pueblo español? Por tanto, destino de dinero, fondos públicos hacia la tauromaquia. Hoy en día, al menos en nuestro país, la tauromaquia sigue estando financiada de una manera muy importante con fondos públicos. De hecho, hasta el punto de que tenemos la sospecha de que sin este apoyo, ese aporte económico de dinero público de nuestros impuestos, la tauromaquia no desaparecería, pero sí al menos quedaría muy mermada, quedaría reducida a una bolsa de crueldad que, en fin, quedaría reducida, minimizada a su mínima expresión. Por tanto, estos 5 argumentos. La crueldad hacia los animales no puede convertirse jamás en un regocijo, en una diversión, en un espectáculo. La tauromaquia genera una mala imagen de España hacia el exterior y de otros países, claro. Genera la barbarie social, sobre todo entre los más jóvenes. Se produce muerte de personas y, como digo, en último lugar, no se puede fomentar con dinero público este tipo de atroces espectáculos. Estos son los 5 grandes argumentos del pensamiento antitaurino español que, como digo, tienen una larga trayectoria histórica, pero que hoy en día, lamentablemente, digo lamentablemente porque pocas cosas han cambiado, se tienen y se deben seguir utilizando. Hay una cosa muy importante que también me gustaría dejar clara. Cada vez que en España ha habido un movimiento aperturista, un movimiento reformista, regenerador, un movimiento que generalmente siempre ha venido también desde fuera, desde Europa, ¿no? Y que ha pretendido, digamos, ventilar un poco lo que es nuestro país, lo que es España, ¿no? Sacudir las alfombras y abrir la casa para que entre un poco de sol. Y han propuesto, digamos, la reforma de las costumbres españolas como elemento fundamental para la regeneración y el progreso del país. Cada vez que ha habido uno de estos movimientos, que pueden ser políticos, culturales, literarios, etcétera, se ha señalado, como decía antes, la tauromaquia no como la única causa. No es verdad que sea la única causa, pero sí una de las causas que suponen un atraso cultural, intelectual de nuestro país y una vergüenza para nuestro país. Y se ha señalado la tauromaquia como un elemento que debe ser combatido y que debe ser fulminado en beneficio del interés general del país, ¿no? Esto sucede, como decíamos antes, en el Renacimiento, con los humanistas. Tenemos el caso de Gabriel Alonso de Herrera. Sucede, por supuesto, en la Ilustración. Todos los ilustrados españoles, de Jovellanos a Cadalso, de José María Blanco White a Clavijo Fajardo, Goya, otro gran ilustrado español, el pintor, todos eran antitaurinos. Sucede en el siglo XIX con el costumbrismo. El costumbrismo es un movimiento literario que lo que hace es denunciar las costumbres españolas para que, digamos, el pueblo español se vea reflejado en ese espejo y se dé cuenta de cómo está la situación. Los costumbristas, la mayoría también fueron antitaurinos. Sucede en el siglo XIX, como he dicho antes, con el regeneracionismo. Sucede en la generación del 98, es decir, la generación del 98 fue un movimiento europeizante.
Entonces, insisto, lo digo una vez más, cada vez que ha habido un movimiento, digamos, aperturista, reformista, progresista, la tauromaquia ha sido señalada como una de las losas, de las rémoras que impiden el crecimiento intelectual de nuestro país. Y al revés, cuando hemos vivido un momento oscuro, un momento, digamos, políticamente oscuro, de imposición de dictaduras o de monarquías absolutas, la tauromaquia ha salido reforzada. ¿Por qué? Por la llamada cuestión del pan y toros, que da título a mi libro y que es una cuestión muy antigua y que ya han usado muchos autores antes que yo. Esto nos retrotrae al pan y circo romano, ¿de acuerdo? Panem et circenses. En la época más calamitosa del Imperio Romano, más decadente del Imperio Romano, el pueblo romano carecía de derechos y de libertades, pero era feliz. No tenía cultura, no tenía libertad, no tenía medio de expresarse, pero era feliz. ¿Por qué? Porque tenía esos anfiteatros gigantescos donde daban espectáculos de sol a sol, espectáculos crueles con animales, donde, por cierto, ya se han documentado combates de hombres contra toros, ya se ha documentado que el color púrpura, color rojo, excita la visión del toro y donde muchos historiadores, entre ellos yo, ubican en los circos romanos, en aquellos crueles espectáculos de los circos romanos, ubican el nacimiento de lo que es la tauromaquia. Bueno, en aquella época, como digo, el pueblo carecía de derechos y de libertades y se crean las políticas del pan y circo, es decir, espectáculos del circo, espectáculos de masas, donde la gente iba a divertirse con el sufrimiento, con la barbarie, y el pan, literalmente. A cada espectador se le daba a la entrada al circo el congiare, un puñado de sal, un pescado salado o un pan, ¿no? El pueblo, bueno, carecía de libertades, carecía de derechos, carecía de todo, pero era feliz. ¿Para qué quería más? Tenía de comer y tenía diversión todo el día. En España, no me quiero pasar de tiempo, bueno, voy terminando. En España, estas políticas del pan y circo dijeron, oye, si a los romanos les fue bien, ¿por qué no nos van a venir mal a nosotros? Y en España, desde el siglo XV prácticamente, se empiezan a acuñar las llamadas políticas del pan y toros. Es decir, la misma ecuación. Si tenemos al pueblo entretenido con la tauromaquia y con la barbarie taurina, no pensará en otras cosas. Cuanto menos, como decía Unamuno, cuanto menos hable el pueblo, la ciudadanía, de religión y de política, tanto mejor para los que ostentan los poderes fácticos. Porque los poderes fácticos lo que no quieren es una ciudadanía, como decía antes, que les sirva de contrapoder. No, quieren una ciudadanía analfabeta, quieren una ciudadanía brutal, embrutecida, quieren una ciudadanía que no sea sensible, porque así son unos sujetos que son más fáciles de manipular, se les engaña fácilmente. No saben ni leer, no saben ni sumar ni restar. ¿Qué más queremos? Se les engaña fácilmente. Y en este sentido, la tauromaquia ha sido utilizada como una herramienta, como un arma de distracción masiva. Construcciones de plazas de toros monumentales en España. En cada pueblo había una plaza de toros. Y la gente era feliz. Oye, tenemos nuestro vinito, nuestra guitarrita, jaja, jaleo, jaleo y corrida de toros, ¿no? Y claro, evidentemente esto fue fomentado por los poderes fácticos, económicos, políticos y religiosos. Y como decía antes, se puso muy de manifiesto en dos etapas muy oscuras, y con esto voy terminando, de la historia de nuestro país. El reinado de Fernando VII, a comienzos del siglo XIX, un rey absolutista que viene a España, lo primero que hace es restaurar la Santa Inquisición, censura de prensa, cierra todos los medios de comunicación, cierra las universidades, los templos del saber los cierra, y a cambio crea una escuela de tauromaquia en la ciudad de Sevilla. Es decir, Fernando VII es el que mejor ejemplifica, mejor ilustra estas políticas del pan y toros. Cerramos universidades y abrimos una escuela de tauromaquia. Embrutecemos al pueblo y le quitamos la herramienta del conocimiento. Y nuevamente, por poner otro ejemplo, surge durante la dictadura franquista, tenemos más reciente en la historia de nuestro país, donde la fiesta nacional es elevada, digamos, a una cuestión de Estado, ¿de acuerdo? Como elemento, digamos, pintoresco, turístico, etc. Y evidentemente era un momento en la historia en el que tampoco había libertades ni derechos, pero el pueblo estaba feliz con las historias de los toreros y las corridas y tal y cual, ¿no? Como conclusión, y ya termino con esto, la historia y la cultura de la protección animal en el marco
histórico del pensamiento antitaurino español es muy importante. Tiene unos cimientos muy fuertes. Nos remontamos, si queréis, otra vez a Gabriel Alonso de Herrera en 1513, donde ya ubica como principal argumento, como principal crítica hacia la tauromaquia, ubica en este centro a la figura del toro, a la protección del toro. Por tanto, nada de moda, nada de Walt Disney, nada de Bambi, ¿de acuerdo? Y sucesivamente, siglo tras siglo, como vemos, hasta nuestros días. Por tanto, insisto una vez más, no es solo cosa de una élite, perdón, sino que cuando el pueblo español, la ciudadanía, alcanza conocimiento, alcanza, digamos, esa conciencia de ciudadanía, es la que reclama a los poderes fácticos que una sociedad no puede cimentarse sobre la crueldad hacia los animales. Y bueno, un poco más que decir. Esto también, insisto, la creación de las sociedades protectoras de animales son el ejemplo fundamental, ¿no? Hablamos de que la primera en España fue la de 1872 en Cádiz, ¿no? Y que cada vez que ha habido un movimiento aperturista, reformista, regenerador de las costumbres de España, la tauromaquia ha sido señalada como una de las herramientas, digamos, como una de las losas, como una de las cuestiones que impedían o que impiden que el pueblo español salga de su letargo, salga de ese analfabetismo funcional, salga, digamos, de esas políticas del pan y toros, cobre, digamos, conciencia de su poder como ciudadanía, se asocia horizontalmente para hacer una serie de reivindicaciones. Esta es la cuestión, no es más que esto. No lo voy a repetir porque creo que ya ha quedado muy claro y ahora esta es la gran conclusión de mi trabajo. Paso, digamos, a responder algunas preguntas si es necesario. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la ponencia que nos ha brindado. Sin duda ha sido muy interesante y nos ha brindado mucha información respecto a la ponencia brindada. Quería comentarle que tenemos algunas preguntas. Si le parece, procedo a comentárselas en orden. Perfecto. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta dice lo siguiente. Saludos y gracias por la ponencia. Pregunta, ¿qué opina de nuestro premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, quien defiende en artículos y medios la tauromaquia en nuestro país? Bueno, la verdad que yo no tengo una opinión muy formada de este señor. No he leído, la verdad, no he leído, no me interesa la literatura que escribe. Igual me la leo y me gusta, ¿no? Como escritor no lo he leído. Y su opinión de la tauromaquia, del que hace bandera, no solo en Perú, sino también en España o en Francia. Bueno, a mí lo que me interesa, sobre todo, es llevar el tema de los nombres al argumentario. Es decir, a mí no me interesa que Vargas Llosa defienda la tauromaquia o sea un gran aficionado taurino. Me interesa saber qué argumentos utiliza para defender la tauromaquia. Y cuando yo conozca esos argumentos, yo podré refutar esos o intentar refutar esos argumentos. Por lo que yo sé hasta ahora, el señor Vargas Llosa defiende la tauromaquia como una tradición, eso es muy fácilmente refutable, como un arte, muy fácilmente refutable, como una cultura, fácilmente refutable. Es decir, son los grandes argumentos que se usan hoy en día para defender la tauromaquia. Todo esto tiene rápidamente, a ver si soy capaz de resumirlo, tiene una muy fácil, digamos, refutación. La tradición, que algo sea tradición, tradicional, arte o cultura, en sí mismo no supone nada. Es decir, esto es una proposición que está condicionada a algo. Yo suelo decir, arte, tradición o cultura son, digamos, nombres comunes. Vamos a ver qué apellidos tienen esos nombres comunes. Vamos a centrarnos en lo que aporta esa cultura a un país, a una civilización, a una sociedad, a una cultura. Vamos a indagar ese arte, porque hoy en día todo es cultura, todo es arte, todo es tradición. Decimos que vivimos en una cultura, la xenofobia, el racismo es una cuestión cultural, el machismo y la violencia de género y la violencia contra las mujeres es una cuestión cultural. Es decir, casi todo es cultura. Lo que hay que ver es qué aporta esa cultura. En el caso de la tauromaquia, por tanto, que sea arte, tradición o cultura, como defiende Vargas Llosa, no implica nada más, son palabras vacías. Vamos a ver qué valores, digamos, aporta esa cultura, ese arte y esa tradición. Si son buenos valores, adelante, adelante con la cultura, la tradición y el arte. Si son valores de barbarie,
de inhumanidad, de cosificación de los animales, a mí esa cultura, por mucho que defiendan, ese arte o esa tradición no me vale, ¿no? Insisto, esto no va de nombres, va de argumentos, porque a mí yo puedo decir, no, es que Quevedo, no sé qué, a mí me dicen, es que Lorca, Federico García Lorca o Picasso, Dalí. Bueno, díganme ustedes, no me digan nombres, esto no es un juego de cartas, díganme ustedes con qué argumentos defendió Lorca, o Picasso, o Dalí, o Hemingway, o Vargas Llosa, díganme argumentos y yo intentaré refutar esos argumentos. Y les aseguro que esos argumentos se han refutado de una manera tan bestial y se ha avergonzado tanto al lobby tauromáquico que el último argumento que han dado los taurinos lo ha dado en nuestro país un filósofo llamado Fernando Savater, un filósofo muy decadente, Fernando Savater, que el último argumento que les queda es porque me da la gana. Es decir, ya no les importa nada, dice, porque puedo y porque quiero, porque me da la gana. Y esto lo ha escrito el señor Savater, que es otro gran taurino, ¿no? Ese es el último argumento que les queda, porque puede y porque quiero. Claro, no se dan cuenta de que este argumento se aplica a otras cuestiones. ¿Usted por qué pega a su hijo? Porque me da la gana. Ah, bien, bien, de acuerdo, no pasa nada. ¿Usted por qué conduce borracho? Porque me da la gana. Ah, bien, no se preocupe. ¿Usted por qué no sé qué? Porque me da la gana. Es una locura, pero hasta ese punto, digamos. Por tanto, insisto, no debemos tampoco caer en la trampa de que nosotros nos tengamos que defender de los argumentos o de las figuras defensores de la tauromaquia. Tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer nosotros los argumentos de la antitauromaquia, hacerlos nuestros y proponerlos, para que sean ellos los que se defiendan, no nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, usted habla de practicar empatía. Usted habla de ser empático con toros. ¿Aplica también su empatía al resto de animales o es como otros antitaurinos que están en contra de las fiestas taurinas, pero después come de repente ese tipo de animal? Bien, es una cuestión interesante. En mi caso personal, yo soy vegetariano desde hace más de 20 años y me creía que hacía muy bien. No sé, yo no sé si hace 20 años las personas que me están escuchando, oyendo, ya bien oído hablar de veganismo, yo no. Yo empecé siendo vegetariano en un momento histórico también, o social, en el que no había redes sociales, no había internet, no había este conocimiento que tenemos hoy. Yo era vegetariano. Cuando apareció el veganismo, yo me di cuenta de que seguir consumiendo productos lácteos o derivados lácteos o queso o tal era maltrato animal. Yo no lo sabía. O sea, yo no, si a las vacas las ordeñan y el queso de las cabras y tal. No, también es maltrato animal. Por tanto, sí, yo soy de esas personas que intento ser coherente, lo más coherente que puedo y evidentemente sí, me puedo definir como una persona vegana que no solo es antitaurina, sino que defiende a todos los animales. Lo que pasa que es muy importante también hacer una puntualización y es que de todo este escenario y este abanico de crueldad hacia los animales que nuestras sociedades hoy en día nos plantean, y imaginaros, ¿no? La explotación animal, desde la industria cárnica, la industria ganadera, la industria del entretenimiento, los circos, los delfinarios, en fin, de todo este ámbito, de toda esta panoplia de crueldades, yo decidí especializarme en el pensamiento antitaurino. Primero por lo que os decía, porque yo como español me sentía atacado por esta creencia, por esta imposición del relato taurino, por esta digamos, por este golpe de Estado que nos había hecho creer que la tauromaquia estaba en el ADN de los españoles. No, es falso. Por eso digo, no caigamos en el relato de hechos de ellos, impongamos el nuestro. El antitauronismo está en nuestro ADN y la protección de los animales en España es una cultura que está en nuestro ADN. Yo decidí especializarme en esto. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que especializarnos. Esto es como la medicina. Hay médicos generales y médicas generales, genial. Pero luego están los que se especializan, los que saben mucho sobre algo, sobre el aparato respiratorio, sobre la circulación, sobre el aparato, el corazón, sobre tal. Creo que nosotros tenemos que especializarnos. ¿Para qué? Para defender mejor a los animales, para que ninguno que pertenezca o defienda de la industria de la explotación animal en cualquiera de los campos nos venga y nos diga, no, usted con datos, ¿no? Y se refutan y se rebaten. Eso es lo que yo pienso. Por eso me he especializado en esto, pero no. Personalmente sí que he de reconocer que sí, que soy vegano y que evidentemente no hago distingos en la defensa o en la protección de los animales.
Muchas gracias, estimado doctor. Con ello, al parecer hemos dado por respondida la pregunta de Azul, quien al parecer está muy interesada sobre esa cuestión. Pasamos a la siguiente Muy bien. pregunta. Dice, Ujú. en países latinoamericanos hay dos razones principales para defender la tauromaquia por políticos, legisladores y operadores de justicia. Dice, uno, la tauromaquia es tradición y por ende cultura. ¿Dónde está la falacia en esta afirmación? Dos, la tauromaquia es una industria que da trabajo a mucha gente y genera impuestos e ingresos al Estado. Entonces, esta actividad y sus actores declaran y pagan impuestos. ¿Hay estudios sobre ello? Bien, la primera cuestión la he explicado brevemente antes. Yo no niego que la tauromaquia sea una tradición, como tampoco niego que el ajusticiamiento de presos en España, el ajusticiamiento público de condenados en España fue una tradición durante muchos siglos. Tampoco niego que los actos de fe en los que la Santa Inquisición condenaba, porque no había juicios, condenaba públicamente a un hereje o a una hereje y le que prendían fuego en público era una tradición. No tengo ningún problema en reconocer en ese mismo contexto que la tauromaquia es una tradición. Pero voy a lo que decía antes. Es una proposición que tiene que estar condicionada. ¿Condicionada a qué? A lo que digo. ¿A qué valores aporta esa tradición? ¿Son valores edificantes para construir una sociedad más humana, más de progreso, una sociedad más empática, una sociedad en la que se pueda convivir mejor? ¿O al revés, es una tradición que genera, digamos, cosificación de los animales, normalización de la violencia, cosificación del ser humano? Entonces, a mí esa tradición, aunque sea tradición, no me vale, porque tenemos que tener ya un pensamiento crítico. Y, de hecho, en la historia del mundo ha habido tradiciones que se han mantenido y otras que han ido siendo apartadas por el propio progreso moral. Estamos en una evolución constante, en un progreso moral, ¿no? Que diría el doctor Martin Luther King, ¿no? El arco moral del universo es infinito y tendemos hacia una perfección moral. Eso supone acabar con tradiciones como la tauromaquia que generan ese tipo de sociedades. Violencia, normalización de la violencia, cosificación de los animales, barbarie, sangre, etcétera, ¿no? Por tanto, y esto vale lo mismo para gente que dice que es cultura o que es un arte. Vale lo mismo. ¿Qué aporta esa cultura? ¿Qué aporta ese arte? Es una proposición, digamos, condicionada. Si aporta cosas buenas, genial, para adentro. Si no, fuera. Y el tema el otro argumento es interesante porque sí, se dice mucho, ¿no? Yo no tengo estudios del Perú y en España. Yo sí sé que la tauromaquia tiene un límite, en fin, un número reducido de personas que viven de la tauromaquia. En todo caso, este argumento mercantilista, meramente económico, meramente monetario, meramente capitalista, es muy fácil de refutar. Es decir, según esta regla de tres, todo aquello que genera trabajo, todo aquello que genera riqueza económica, es bueno. Hombre, dicho así, a ver, pensemos un poco. Hay países en los que la explotación sexual de las mujeres es legal y genera un montón de dinero, y genera un montón de dinero directa e indirectamente, turismo, etcétera, etcétera. Por eso el proxenetismo, la explotación sexual de las mujeres va a ser algo bueno en sí mismo porque genera riqueza. Para mí no lo es. Otro caso, la droga. También es legal en muchos países, o en algunos países, y generan cantidades ingentes de dinero, turismo, establecimientos, tal igual. Por eso, por generar dinero, por dar de comer a la gente, ya tiene que ser algo que debemos aceptar. No. El argumento mercantilista es tal vez el más fácil de refutar, ¿no? Entonces, oiga, pues venga, todos a traficar con armas, todos en fin, a traficar con drogas, todos a explotar a los niños y a las niñas, porque, oye, genera riqueza. No, este argumento mercantilista, como digo, es el más fácil de refutar. Si todo lo que genera riqueza o da de comer a la gente lo damos por bueno solo porque genera riqueza o da de comer a la gente, estamos perdidos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas consultas más, se las voy comentando. Dice, eh, ¿cómo se podría interpretar el taurismo actual con el canibalismo con el objetivo de alimentación? No he entendido la pregunta, no la entiendo. Ujú. O sea, quiero En todo decir, caso, no doctor, entiendo, no sí, entiendo. de repente Canibalismo. Kimei, quien es la que ha realizado la pregunta, podría volver a formular
y se No, la vuelvo a leer. o sea, es que no entiendo. No Mm, entiendo lo del canibalismo. O sea, el canibalismo, no entiendo. ¿Que se comen a los toros? No lo entiendo. No lo entiendo. ya. Mm, ¿Se refiere a eso? procedo con la siguiente pregunta, doctor. Mientras de Vale. repente Kimei, quien elabora la consulta, podría reformularlo, de repente podríamos entender un poquito más acerca de su pregunta. Dice la siguiente pregunta: ¿los lobbies taurinos son tan poderosos como los de la caza en España y otros países? Sí, 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 sin duda alguna. Bueno, sin duda alguna. Los lobbies de la explotación animal son muy poderosos en todas partes, en todas partes. Además, yo siempre pienso una cosa, ¿no? Nos estamos enfrentando a un fenómeno cultural y un fenómeno, digamos, social y un fenómeno político, pero mucho antes que eso está el dinero. Nos estamos enfrentando a una Mm, maquinaria de hacer inmensas, ingentes cantidades de dinero, ya sea la industria cárnica, ya sea la industria láctea, ya sea la industria del entretenimiento, donde podemos incluir los circos con animales, los delfinarios, las orcas en cautividad, la tauromaquia, no sé, en fin, los loros que hacen no sé qué. Nos enfrentamos a un lobby súper poderoso. En nuestro país, en España en concreto, fijaros si es poderoso que la jefatura del Estado español, que es la monarquía, es el rey, la figura del rey, el rey acude o ha acudido, sobre todo el anterior, el que ahora es rey emérito, pero el rey actual también, a los palcos de las corridas de toros. Preside la corrida de toros el rey, la máxima autoridad, digamos, de la jefatura del Estado español. Si cuentan con el apoyo de la monarquía, si cuentan, digamos, con el beneplácito de la Iglesia, porque siempre ha habido en las corridas de toros un cura, un ministro y un rey, ¿no? Entonces, veremos hasta qué punto está infiltrada la tauromaquia en los poderes del Estado, en las cloacas del Estado también, ¿no? Eh, aunque la tauromaquia vaya cada vez decayendo, digamos, su fervor popular, porque así lo dicen las estadísticas que manejamos en España sobre estadísticas oficiales, sobre asistencia a espectáculos taurinos, va decayendo, no podemos dejar o perder de vista la otra situación, que personas muy poderosas de todos los ámbitos, de la judicatura, de la política, digamos, del mundo del entretenimiento, ¿no? de las revistas del corazón, de famosillos, de no sé qué, de presentadores de televisión, gente que tiene mucho poder, de directores de periódico, gente que tiene mucho poder, son los que toman decisiones en su día a día y esta gente es muy taurina. Por lo tanto, es un lobby muy poderoso y que tenemos que también conocerlo bien para saber a lo que nos enfrentamos. Pero sí, sí, sin duda alguna es muy poderoso. Sí. Muchas gracias, doctor. Le comento la última pregunta que nos ha llegado. Dice: a su juicio, ¿la tauromaquia debería ser abolida inmediatamente o debería darse un plazo para que su abolición no genere impactos drásticos a quienes participaban en dicho sector? ¿Qué se debería hacer con los toros rescatados? Bueno, aquí hay dos cosas. Lo que a mí me gustaría y lo que creo que pasará o debería pasar. ¿No? No debería, sino que lo que creo que es lo más lógico que pase. Como decía el pensador asturiano, autor de Política y Toros, Pérez de Ayala, dice, si yo fuera autócrata, si yo fuera el dictador de España, aboliría las corridas de toros de un plumazo. Yo lo haría también, ahora mismo. Díganme dónde tengo que firmar, lo haría, sin ningún tipo de problema. No obstante, creo que en nuestro país, no creo, vamos, en nuestro país ya se ha intentado prohibir la tauromaquia, digamos, de arriba hacia abajo. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tuvimos en España dos reyes más o menos ilustrados, Carlos III y Carlos IV, que pueden ser considerados reyes ilustrados, aunque con muchas limitaciones y bueno, con algunos matices, intentaron prohibir la tauromaquia a través de leyes que imponían de arriba a abajo la prohibición de la tauromaquia y no lo consiguieron. Es decir, en la práctica la tauromaquia no logró ser prohibida, también porque estaba muy arraigada en el pueblo español. ¿No? Hablamos del siglo XVI y XVIII. Hoy en día vivimos en unas sociedades donde la tauromaquia, afortunadamente, ya no es ese gran espectáculo de masas
que fue durante aquellos siglos. Evidentemente han ido surgiendo la televisión, la radio, el internet, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, la tauromaquia se ha ido, el fútbol, ¿no? Se ha ido yendo relegando. En todo caso, si por mí fuera, insisto, prohibiría todo, lo prohibiría todo. Si se trata de escribir una carta a los Reyes Magos, yo pondría fin de la tauromaquia, que todo el mundo se haga vegano, que los animales de compañía no sé qué, que no se vendan animales de compañía, que no hay sacrificio cero. Yo solo pediría una carta a los Reyes Magos, pero también hay que ser realista y saber que estamos en un momento histórico en el que a lo mejor no se puede aspirar a eso. ¿Quiere decir eso que debemos dejar de luchar? No, quiere decir que tenemos que buscar estrategias. Así como se acabó con la esclavitud. Y fijaos que todavía no hemos acabado con la esclavitud, porque sigue siendo vigente en muchos países y seguimos todavía víctimas de la explotación laboral, es una nueva forma de esclavitud, ¿no? Imaginaros cómo se ve la cosa, ¿no? Pero hay que buscar estrategias. Ningún cambio drástico en la historia de la humanidad se ha podido realizar de la noche a la mañana, mediante decreto. Lamentablemente no ha sido así. Es más, ha sido un proceso lento, delicado, nada homogéneo y que ha dado un paso adelante y dos para atrás. Yo considero que la tauromaquia también es como un árbol que tiene muchas ramas, ¿vale? Entonces, yo intento cortar el árbol de raíz, pum, pum, y le estoy dando hachazos. Y me doy cuenta de que con mi pequeña hacha no consigo derribar el árbol. Pero ¿qué pasa si con mi hacha corto ramas, corto ramas, corto ramas, corto una rama aquí, otra allá? Y me va quedando el árbol, al final se seca y lo empujo, de un empujón lo tumbo, ¿no? Por tanto, creo que evidentemente mi deseo sería que mañana me despertara y todo esto hubiera sido un mal sueño. La realidad, como digo, es otra. La tauromaquia, el OB de tauromaquia cuenta con muchos apoyos, sobre todo apoyos muy poderosos, que van a impedir o dificultar, obstaculizar que desaparezca de un día para otro. Pero podemos buscar estrategias, diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes del fomento de espectáculos taurinos con dinero público. Vamos a prohibir las subvenciones. Vamos a prohibir las subvenciones en cuanto se pueda. Que ese pulmón económico del dinero público, del dinero de nuestros impuestos, quede apartado de la tauromaquia. Vamos a educar a las nuevas generaciones. Vamos a dejar vamos a impedir que la tauromaquia, que se fundamenta también en la taurinización de la infancia. Por cierto, la entrada de los menores a las corridas de toros en España vuelve a ser legal. Porque a ellos les interesa coger a los niños y niñas de muy corta edad para hacer lo que denunciaba Blasco Ibáñez. Vamos a insuflarles la tauromaquia, antes de que desarrollen empatía, antes de que desarrollen eso que nos hace humanos, les normalizamos la tauromaquia, la cosificación de los animales, la violencia y la barbarie. Cuando tengan una edad crítica, de pensamiento crítico, no verán con ese espíritu crítico la tauromaquia, ¿no? Por tanto, en España se están creando muchas escuelas taurinas, se están creando campos de juegos taurinos, donde llevan a niños de dos años y niñas de 2 años y hacen creer que aquello es un juego, ¿no? Por tanto, combatir eso, subvenciones, educación, redes sociales, medios de comunicación y, muy importante, conocimiento, ¿no? Que es un poco también esa herramienta que nos va a permitir desalienarnos, liberarnos, y nos va a permitir ponernos cara a cara con esta gente y decirle, no, lo que usted está diciendo es mentira por esto, por esto y por esto y por lo otro, y lo que usted tiene que refutar es esto y lo otro. Por tanto, si por mí fuera, se prohibiría hoy en día de la noche a la mañana, pero creo que no estamos preparados para ese momento, lamentablemente. No quiere decir que dejemos de luchar, simplemente que vayamos dando pasos siempre hacia adelante. Muchísimas gracias, estimado doctor, por haber absuelto las preguntas formuladas por los participantes. Sin duda ha sido una clase muy interesante y de muchos aportes, sobre todo para quienes tenemos mucho interés en estas áreas. Justo nos ha llegado finalmente un comentario de Isaac Arón de Santiago, quien comenta que hizo una tesis sobre la tauromaquia y en donde usted es una gran referencia en la parte histórica. Asimismo nos comenta que su tesis se encuentra en internet, dividida en 2 tomos, y que tiene, y bueno, también hace referencia a su libro como muy interesante, su libro que es Pan y Toros, ¿no? Los participantes están muy contentos con su ponencia, doctor, y bueno, nosotros también por el tiempo que nos brinda, y le queremos reiterar el agradecimiento, doctor.
Yo encantado. Veía fugazmente por ahí un comentario de artículos míos. A ver, yo no soy un don nadie, hago lo que puedo, mi granito de arena, pero si ponen mi nombre en Google, les saldrán entrevistas, artículos y sobre todo en el diario público, como decía la presentadora, donde, bueno, pues intento hacer lo mismo que he hecho esta tarde, dar a conocer mi trabajo, mis inquietudes. Siempre intento desde el rigor y desde el conocimiento para que cada uno y cada una haga suyo ese conocimiento y lo use en su ámbito cotidiano, en su trabajo, en sus estudios, en sus investigaciones, en todo aquello que haga. Porque solo el conocimiento es la herramienta más poderosa de la que disponemos y solo eso nos hará libres. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todas por haberme escuchado. Espero que no se les haya hecho muy pesado. También me pueden encontrar en las redes sociales. Tengo Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, pues nada, agradecer mucho a Bill Oyer la oportunidad que me ha dado de dar a conocer mis investigaciones. Y nada, sigan ustedes preparándose porque los animales se merecen a los y a las mejores defensoras que haya. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Estoy segura que usted es una inspiración muy grande para quienes están interesados en defender estos derechos de los toros, sobre todo en el caso del maltrato que se les viene causando. Y bueno, esperamos volver a contar con usted en siguientes oportunidades. Y muchas gracias por el tiempo que nos ha dado, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. Buenas tardes, un saludo a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Estimados participantes, con la grata ponencia del doctor Juan Ignacio Codina y también la ponencia que tuvimos a las 10 con la doctora Nuria, hemos dado por finalizadas las sesiones pendientes para el día de hoy. Como saben, estas sesiones vienen siendo grabadas, por lo que si desean repasarlas posteriormente, lo van a poder encontrar en nuestra página web. Así que muchas gracias por su presencia en un sábado.